Listo, ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Se agradece el Instituto de Derecho del Trabajo de Moreno y General Rodríguez. Agradece la disertación que en esta oportunidad, en esta quinta charla sobre convenios colectivos, en esta oportunidad nos va a, digamos, instruir o apuntalar algunas cuestiones fundamentales acerca del convenio colectivo de 40/89, que es el de los choferes de camiones. Está con nosotros un joven y brillante expositor, un amigo, el doctor Sergio Lois, quien está estudiando, está terminando la maestría de Derecho Laboral que dirige el doctor Grisolía. Además, él trabaja, digamos, aquí en el Poder Judicial de Moreno y General Rodríguez. El doctor Sergio Lois ya tiene publicado varios artículos, así que los invitamos a que, si ustedes quieren poder apreciar sus trabajos, se encuentran los mismos en la revista digital Derecho para Innovar. Además de ello, bueno, es conferencista y desde ya me adelanto a, digamos, un aviso parroquial para todos aquellos que puedan. El viernes el doctor va a estar junto con los jóvenes abogados disertando sobre la demanda laboral y el procedimiento en provincia y capital con las características de cada una de ellas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bueno, desde ya le agradecemos su intervención, su preocupación por el derecho al trabajo, y bueno, somos todos oídos, queremos aprender de usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Diego? Bueno, agradecer al doctor Galeazzi por la oportunidad, al doctor Diego Souto, que es un amigo, que es un gran conferencista, que está dando muchísimas charlas y también quiero felicitarlo por eso. Y en realidad, bueno, el tema que tenemos que profundizar hoy tiene que ver básicamente con el convenio colectivo 4089. Comparto pantalla, ¿no, Diego? Sí. No sé si te pusieron también como moderador, creo que, a ver, me Ahí parece, ahí está, está. me parece, ¿no? Perfecto, ¿Se ve bien? buenísimo. Perfecto. Tenemos, bueno, el convenio colectivo 4089. Bueno, este Qué convenio convenio, doctor, colectivo que le tocó, convenio complejo, es un convenio complejo en realidad por la cantidad de rubros y por una cuestión de elementos especiales que tiene esto para contemplar. Y en primer lugar quisiera basarme en que hubo un contexto económico, el contexto económico de la década del 90, en el cual se ha profundizado una serie, obviamente, de organizaciones sindicales, en este caso la Federación de Trabajadores y Camioneros, tuvo mucho peso, en realidad se caracterizó básicamente por mucho poder de presión. Esto impactó en las economías regionales, en las economías propias de las provincias a lo largo del tiempo de la década del neoliberalismo. Se fueron profundizando una serie de conquistas muy importantes respecto también a este convenio colectivo de trabajo muy interesante. Y cuando hablamos de este convenio colectivo de trabajo tenemos que tener en cuenta también el poder de presión, tenemos que tener en cuenta el poder de organización sindical que tienen los trabajadores camioneros, porque ellos, si llegan a realizar un paro, se para toda la economía. Sabemos también que esto ha impactado de alguna forma a lo que sería la actividad ferroviaria, porque muchos ferrocarriles en ese sentido no podían competir con los camioneros, y también esto también está relacionado íntimamente con el poder de presión y la organización sindical que se fue desarrollando durante, más que nada, la década del 90. Pero bueno, obviamente que tenemos convenios colectivos de camioneros, que fue específicamente el dictado en el año 1967, en el 15 de diciembre de 1967, y ese convenio colectivo, por ese mismo motivo, ese día, el 15 de diciembre, se concibe como el Día del Camionero. Fue uno de los primeros convenios colectivos aplicables a este tipo de actividades. Cuando hablamos de ámbito personal y territorial de aplicación, nos estamos refiriendo básicamente a que esto se aplica a una gran cantidad de actividades. Es decir, este convenio colectivo 4089 se aplica a las actividades, específicamente al transporte automotor de corta y mediana distancia, al transporte de grúas, a los fletes, al transporte de mercaderías, de elementos de la construcción, que puede ser un transporte mixto, es decir, puede ser automotor en un momento, después es marítimo y después puede ser aéreo. También se aplica a determinadas actividades como el barrido y limpieza de determinadas zonas urbanas o interurbanas, básicamente, y es un convenio colectivo bastante amplio. Y después, a medida que avancemos en esta charla, vamos a ir viendo que también hay ciertos conflictos referentes a la aplicación, en este caso, si se aplica o no el convenio colectivo y si eso es favorable para el trabajador.
Ahora es interesante también introducir la idea, en este caso si es favorable o no favorable para el trabajador, que sabemos muy bien, una idea que Diego siempre ha desarrollado en todas sus charlas, que el trabajador es el sujeto de preferente tutela constitucional, obviamente, es el preferente tutela constitucional, no solamente constitucional, sino en este caso también convencional, por los convenios de la OIT, obviamente, y las recomendaciones. Cuando hablamos de celebración del contrato de trabajo del convenio 4089, tenemos que tener en cuenta que este contrato de trabajo puede ser celebrado tanto en la República Argentina como en otro país limítrofe, por ejemplo, no sé, en el Mercosur, en el ámbito del Mercosur, y puede celebrarse en la República Argentina, puede ejecutarse tanto una parte en la República Argentina y en el exterior, en el extranjero, en el Mercosur, obviamente, por ejemplo, en la zona del Mercosur, de acuerdo a una cuestión de distancias. A su vez también este contrato de trabajo puede celebrarse en otro país, es decir, puede celebrarse, no sé, en un país de Mercosur, por ejemplo Brasil, Paraguay, Uruguay, países limítrofes, pero la principal ejecución se puede ejecutar directamente en lo que sería la República Argentina, y también las directivas, de acuerdo a los artículos 64 y 65 de la Ley de Contrato de Trabajo, las directivas propias de los empleadores, pueden provenir de establecimientos principales ubicados también en la República Argentina. Bueno, esto lo estábamos viendo con anterioridad porque sabemos que este convenio colectivo de trabajo se aboca o abarca una innumerable cantidad de actividades muy interesantes que tienen que ver con, obviamente, con el transporte de mercaderías, alimentos, y esto ha adquirido, en esta época excepcional de pandemia, de aislamiento social y preventivo, ha adquirido una gran importancia por el transporte de mercaderías específicamente y de alimentos, o por ejemplo, en ese caso puede ser de carnes que necesita, de carne que necesita ciertas condiciones necesarias para ser transportadas por itinerarios bastante largos, ¿no? Es un convenio colectivo que abarca innumerables actividades, y una de las más importantes tiene que ver ahora, en este contexto de aislamiento social y preventivo, tiene que ver con el transporte de mercaderías. A su vez hay que tener en cuenta que este convenio colectivo de trabajo, 4089, tiene una parte general que tiene que ver con una serie de disposiciones, como vamos a ver posteriormente, que abarcan a la totalidad de las actividades propias de este convenio colectivo de trabajo, y también tiene una parte especial que se refiere a determinados segmentos, como por ejemplo la logística, las grúas, el transporte más que nada de mediana o de corta y de larga distancia, específicamente, y cuando es de larga distancia vamos a ver que existe una serie de rubros que se van a tener que respetar de acuerdo al convenio bajo análisis, ¿no? Entonces tenemos una parte general y una parte especial. Tenemos una parte general definida por una serie de elementos muy interesantes que tienen que ver con el ámbito de aplicación, con las actividades que realizan los camioneros específicamente, o transporte automotor de mediana y larga distancia, y una parte especial referida a determinadas actividades muy específicas, pero en esta charla vamos a profundizar más que nada por las particularidades que tiene lo que sería el transporte de larga distancia, ¿no? Cuando hablamos del sector operativo de conductores, hay una serie de obligaciones que recaen sobre estos trabajadores. En primer lugar es conducir, básicamente conducir su rodado al lugar que esté determinado en ese caso, por el empleador, de acuerdo a las facultades que tiene en virtud de los artículos 64 y 65 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ese itinerario puede ser respetado o no, porque básicamente hay ciertas cuestiones que tienen que ver con cuestiones de fuerza mayor, o cuestiones referidas a accidentes que se pueden dar en el itinerario normal, y que provocan que ese itinerario pueda llegar a ser modificado. Obviamente esto tiene que ser comunicado directamente, en ese caso, al empleador. Por otra parte, uno de los objetivos también tienen que vigilar y controlar la carga, tienen que vigilar específicamente la carga y descarga de mercaderías en el lugar de destino. Tiene que haber una habilitación de informes, porque acá dice de un sistema de partes diarios, que en realidad son informes que deben ser emitidos directamente a lo que sería el empleador del transportista automotor. Ahora bien, cuando el conductor está afectado por alguna cuestión de fuerza mayor, y esto es interesante, está afectado por una cuestión de fuerza mayor que afecta excepcionalmente al itinerario normal, hay que tener en cuenta que deberá realizar las tareas asignadas a su categoría. No puede haber ius variandi en ese sentido. O sea, no se le puede modificar sustancialmente su contrato de trabajo que lo une con el empleador.
porque tiene que cumplir las tareas relacionadas directamente a su categoría laboral. Ahora bien, vamos a empezar a hacer discriminaciones. Como sabemos muy bien, las leyes discriminan, las normas discriminan positivamente en base a principios de razonabilidad, ¿no? Entonces tenemos conductores de larga distancia, que es una conducción de un vehículo que supera los 100 kilómetros de distancia, pero estos 100 kilómetros de distancia tienen que estar determinados desde el lugar, se cuentan desde el lugar del principal establecimiento del trabajador, en ese caso. Ahora bien, con respecto al régimen de vacantes y reemplazos, porque esto es muy típico que suceda debido a las condiciones insalubres del trabajo para los camioneros, básicamente. En ese caso hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si se produce una vacante en las categorías superiores de la empresa, esa vacante va a ser ocupada de acuerdo a ciertos parámetros por otros trabajadores de categorías inferiores. Así puede ser ocupada por trabajadores de acuerdo a la idoneidad y a la antigüedad en su puesto de trabajo. Ahora bien, puede producirse o suscitarse ciertos conflictos en el supuesto caso, por ejemplo, que ingresen trabajadores en el mismo semestre. Entonces, si ingresan trabajadores en el mismo semestre, van a tener la misma antigüedad. La idoneidad es un concepto indeterminado que puede llegar a utilizarse o definirse por el empleador en ese caso, pero si se produce esta vacante, se le va a otorgar al trabajador de categoría inferior que tenga mayores cargas de familia. Entonces hay que analizar eso. El que tenga mayores cargas de familia, a su vez ingresaron en el mismo semestre, va a ingresar el trabajador que entonces tenga mayores cargas de familia a esa categoría superior. Ahora bien, una vez obtenida la categoría superior, ese trabajador, si se desempeña en un lapso de tiempo de 90 días corridos, va a tener el derecho a obtener esa categoría superior. Por otra parte, también, si es por 90 días corridos o por 120 días que se fueron fragmentando durante un lapso de tiempo de un año. Entonces va a tener derecho a ingresar a lo que sería esa categoría superior. Ahora, cuando esté desarrollando tareas en la categoría superior de forma temporaria, entonces va a tener también derecho a cierta compensación económica y va a tener derecho a la remuneración del trabajador que está en esa categoría superior. Entonces los trabajadores, por otra parte, que no estén de acuerdo a la categoría, también tienen la posibilidad de reclamarse un reclamo ante la Paritaria Nacional de Interpretación de la Federación de Camioneros. Básicamente esto es un reclamo que se puede realizar ante las organizaciones sindicales, siempre y cuando existan ciertos conflictos referidos a las categorías, ¿no? Bueno, esto es lo que veníamos viendo básicamente, que tiene que ver con el régimen de vacantes y reemplazos. Los periodos de tiempo que se van a tener en cuenta son los 90 días corridos o los 120 días fragmentados durante un lapso de tiempo de un año. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos reemplazos y vacantes, hay que tener en cuenta también el lapso de tiempo. Una vez que se cumple esos 90 días corridos o 120 días fragmentados durante el año, ese trabajador va a tener derecho a no ser considerado como un trabajador transitorio en la categoría superior, sino considerarse como un trabajador de categoría que ya adquirió definitivamente la categoría superior. Con respecto a los descansos, licencias ordinarias y días de gremio, en realidad acá yo estuve analizando esta cuestión y en realidad no hay demasiadas diferencias con lo que estipula la ley de contrato de trabajo a partir del artículo 150. Tenemos, bueno, el artículo 151, 155, 154. Básicamente se le otorga una licencia ordinaria de vacaciones a los trabajadores en ese lapso de tiempo específico, que sería entre el 1 de octubre y el 30 de abril, es decir, ese lapso de tiempo ya regulado por la Ley General de Contratos de Trabajo. También el otorgamiento de las vacaciones y las licencias ordinarias específicamente están reguladas por una cuestión de antigüedad, es decir, si el trabajador tiene antigüedad superior a 6 meses, menor a 5 años, o de 5 a 10 años, o de 10 a 20, o superior a 20, que ya le corresponderán 25 días de vacaciones, pero eso va variando de acuerdo a la antigüedad del trabajador. Entonces, en este caso, respecto a las vacaciones, se aplica el régimen ordinario estipulado para estipular la ley de contrato de trabajo. Para obtener el periodo de vacaciones, obviamente que el trabajador va a tener que cumplir cierta antigüedad, y si tiene una antigüedad inferior a lo que sería 6 meses, le va a corresponder un día de vacaciones cada 20 días trabajados efectivamente. Bueno, el cálculo de cantidad de días de vacaciones está determinado en el artículo 150,
puede existir ciertos aumentos salariales en épocas en las cuales el trabajador se le otorga en las vacaciones, y en ese caso eso va a ser compensado, obviamente le va a corresponder los aumentos salariales. El Día del Camionero, que es el que estuve hablando en el principio, que tiene que ver con el día 15 de diciembre de todos los años, obviamente, y ese día 15 de diciembre fue el día en el cual se creó el convenio colectivo de camioneros en el año 1967, que después obviamente sufrió una serie de modificaciones en virtud de la ampliación de los derechos de los transportistas de camiones, ¿no? Y a su vez también acá es muy importante destacar que corresponde también al trabajador camionero, a su vez un adicional fijo por cada día de vacación gozada. Eso está determinado obviamente en la escala salarial, que fue ya directamente modificada en abril del año, en abril de este año. Con respecto a accidentes y enfermedades del trabajo, bueno, hay que destacar específicamente que con respecto a accidentes y enfermedades inculpables se va a aplicar obviamente el plexo normativo general, es decir, la ley 20.744, el artículo 208, que establece licencias, es decir, licencias por enfermedad, accidentes inculpables. Si tiene, por ejemplo, es un trabajador que tiene de una antigüedad menor de 5 años, entonces no tiene cargas de familia, le corresponde una licencia de 3 meses. Si tiene una antigüedad superior a 5 años sin cargas de familia, una licencia de 6 meses. Después, respecto a si tiene cargas de familia, si tiene una antigüedad inferior a 5 años, le corresponderá obviamente una licencia por 6 meses, y si tiene una antigüedad superior a 5 años y carga de familia, una licencia de 12 meses. Después, con respecto a lo que serían los riesgos del trabajo, básicamente el trabajador, el camionero, está absolutamente expuesto a una serie de riesgos que pueden desarrollarse paulatinamente, una serie de patologías que son bastante complejas, patologías que se pueden desencadenar debido a lo que sería el estrés, debido a la concentración que debe tener el trabajador de acuerdo a los traslados que deba realizar, a la cantidad de tiempo que deba desarrollar su tarea, porque los lapsos de tiempo, las jornadas laborales, vamos a ver que están absolutamente limitadas, pero estas se pueden extender y pueden hacer muchas horas extras debido a la cantidad de traslados que puedan llegar a hacer el trabajador, y a su vez está expuesto a una serie de riesgos que están cubiertos, obviamente, por el sistema integral de riesgos de trabajo en virtud de la ley 24.557, la 26.773, y las modificatorias 27.348, leyes complementarias y modificatorias que hacen a todo el sistema integral. Obviamente tiene derecho a una reparación que sería sistémica y una reparación extrasistémica, ya sea transitando por el foro administrativo previo, a las comisiones médicas, y luego accediendo a la justicia mediante vía recursiva. Pero una de las principales dolencias que hay que tener en cuenta es que el trabajador camionero está expuesto a ciertas vibraciones del camión, y esas vibraciones del camión durante ese lapso de tiempo lo que provoca es una afectación de la columna vertebral, no solamente la parte lumbar y cervical, sino también puede llegar a afectar a las dorsales. Y también están afectados por una serie de dolencias relacionadas con hipertensión arterial, problemas coronarios, debido a que no realizan el tiempo que el insumo y la realización de todas estas actividades impide que puedan desarrollar actividades físicas, y por otra parte pues, están alejados de su familia, y a su vez esto impacta absolutamente en la salud psicofísica del trabajador, ¿no? Ahora, cuando hablamos de higiene y seguridad, el empleador, en cabeza del empleador, tiene que otorgarle al trabajador camionero todas las herramientas, todos los elementos necesarios para que este trabajador pueda cumplir con su tarea. Estos elementos tienen que ver con la protección, no solamente del aspecto patrimonial, sino también del aspecto extrapatrimonial, obviamente, y fundamentalmente la salud y la integridad psicofísica del trabajador de automotores, de mediana o corta distancia, de mediana, corta y larga distancia. Entonces tiene que ver con la preservación de la vida. Esto lo podemos relacionar directamente con los artículos 75 y 76 de la Ley de Contrato de Trabajo, y también con el convenio de la Organización Internacional de la OIT, el 155, si mal no recuerdo. Entonces, en este convenio también se habla de la protección, de la protección de la vida, de la salud, de los trabajadores en general, independientemente del trabajo que están realizando, y específicamente en este caso tenemos los artículos 75 y 76. Tenemos también, obviamente, las leyes de riesgo del trabajo para la protección en caso de daños que se puedan afectar a la salud de los trabajadores camioneros. Y a su vez también tenemos trabajos insalubres, la jornada obviamente va a ser mucho más reducida,
va a tener otro tipo de ordenamiento. Y también el empleador lo que tiene que realizar es el otorgamiento de los elementos necesarios para trabajar, por ejemplo, la vestimenta en caso de que el trabajador trabaje en ciertos lugares donde las temperaturas sean absolutamente bajas, como por ejemplo en el sur de nuestro país, de acuerdo también a las estaciones. A su vez acá introduje la idea, por ejemplo, de la utilización de ciertos protocolos referidos al COVID-19. Estos protocolos tienen que ver básicamente con la inserción de lo que sería la utilización de barbijos, de mantener cierta distancia a la hora de la carga y la descarga del material, de las mercaderías específicamente, y están absolutamente expuestos a ciertos riesgos teniendo en cuenta que son trabajadores esenciales. Esto de trabajo esencial está relacionado en el artículo 6 del decreto de necesidad de urgencia, el antiguo decreto de necesidad de urgencia 297, el artículo 6 que establecía a los trabajadores esenciales y fue ratificado por la resolución 219 del Ministerio de Trabajo de la Nación. Entonces, los trabajadores camioneros son considerados trabajadores esenciales que desarrollan sus tareas específicamente en este caso, ahora y excepcionalmente son muy importantes para lo que sería el traslado o el transporte de alimentos y mercaderías. Con respecto a las condiciones de trabajo, esto está estipulado básicamente lo que sería una jornada de trabajo de 8 horas diarias, de lunes a viernes y 4 horas los días sábados. Si vamos las horas de trabajo de lunes a sábado serán de 24 horas, estas horas se pueden distribuir durante la semana básicamente, y se distribuye durante la semana, distribuidas por el empleador. Obviamente que esas horas no pueden ir más allá de esos días trabajados, no deben tener una jornada superior a 8 horas y 45 minutos. Con respecto a esas horas, si puede trabajar los días sábados hasta las 13 horas, y si trabaja más allá de las 13 horas, algún recargo del 100% referido a las horas trabajadas. Obviamente esta jornada puede extenderse y habrá recargos si trabaja más allá de las 13 horas del día sábado. Con respecto a la jornada nocturna, lo que me parece importante destacar, que obviamente que esa jornada nocturna se va a extender desde las 21 horas hasta las 6 horas de la mañana. Esa jornada nocturna no podrá exceder de 7 horas. A su vez, a la hora 5, es decir, la quinta hora de trabajo, el trabajador le corresponderá media hora de descanso, ¿no? A su vez hay una serie de normativas muy interesantes referidas al pago del 100% de recargo, en el caso de que el obrero entre a trabajar a las 5 horas de la mañana, que se abonará como extra también, pero lo importante también acá de destacar es que los horarios de descanso, la extensión de la jornada y las horas extras respecto a la jornada nocturna. Obviamente que las horas extras, en este caso el convenio colectivo de trabajo de camioneros, se abona con un 50% de recargo cuando se excedan las jornadas estipuladas en el convenio colectivo de trabajo. Sabemos que esas jornadas en general pueden ser distribuidas son 44 horas de jornadas semanales, pueden ser distribuidas de acuerdo a lo estipulado, obviamente por el empleador, en virtud de sus facultades, determinadas en el artículo 64 y 65 de la Ley de Contrato de Trabajo. Si las horas extras trabajadas después de las 13 horas del día sábado, como los domingos y feriados, serán abonadas con el 100%. En este caso quiero ser específico, y justo lo estaba leyendo de acá, pero hay que ser muy certero en este caso a la hora de liquidar las horas extras, ¿no? Porque después de las 13 horas del día sábado, así como los domingos y los feriados, serán abonadas con el 100% de recargo, y obviamente que los días feriados son los obligatorios por ley. Y también acá quiero hacer una paréntesis con respecto al Día del Trabajador, el 15 de diciembre. Si se trabaja ese día, obviamente se pagará al 100, y si, por ejemplo, se realizan horas extras, hay que tener en cuenta ahí, si por ejemplo también cae un día feriado nacional, se va a pagar con un 200%. Una interrupción de tareas, ya vimos una interrupción de tareas específica de los trabajadores camioneros, puede haber una interrupción de tareas de 30 minutos a la quinta hora de trabajo. Esto lo vimos también en la jornada nocturna, que la jornada nocturna obviamente tiene una extensión de 7 horas, a la quinta hora le corresponderá al trabajador camionero, le va a corresponder un parate, una interrupción de tareas de 30 minutos. Si fuera superior a 30 minutos, le va a corresponder entonces, si se excede, 2 horas de interrupción del trabajo. Tengamos en cuenta que es un trabajo insalubre, que requiere mucha concentración, requiere mucho estrés que ponga el trabajador, y por lo tanto le van a corresponder estos parates, estas interrupciones de tareas. Si hay una interrupción de tareas de 2 horas, entonces también se puede fragmentar el tiempo trabajado en módulos de 4 horas, para cumplir las 8 horas diarias en ese caso.
Entonces los horarios de trabajo, es decir, que el trabajador tiene que estar ocupado, obviamente, con horas específicamente, horas de trabajo estipuladas, una jornada que se puede exceder y se excede, obviamente le va a corresponder las horas extra. Las horas comienzan a correr a partir de que el trabajador toma posesión del vehículo automotor en el lugar del establecimiento principal del lugar donde habitualmente se reporta, toma posesión, comienzan a correr las horas, comienza a considerarse la ejecución de sus tareas, hasta cuando el trabajador llega a su lugar de destino, que puede ser, por ejemplo, otra provincia o otro país, siempre respetando también los horarios que tiene el trabajador de descanso y de interrupciones de tareas. Por otra parte, hay que tener en cuenta que también esa interrupción de los horarios de trabajo también puede producirse cuando el trabajador deja a disposición del empleador su vehículo automotor, porque pueden ser corta distancia. Ya sabemos que si supera los 100 kilómetros del lugar principal del establecimiento, es un trabajador considerado trabajador automotor de larga distancia. Ahora, con respecto a los viáticos especiales, esto ya lo tomé en la escala salarial, todos los trabajadores comprendidos en este convenio colectivo de trabajo percibirán como viático especial un concepto en ese específico de 234,56 centavos. Esto es abril del año 2020. Este viático de alguna forma compensa todos los gastos de movilidad que va teniendo el trabajador automotor de camiones, y esto va variando también de acuerdo a las categorías específicas. Entonces le corresponden a todos los trabajadores de todas las categorías un viático especial por cada día efectivamente trabajado. Y esto obviamente va a repercutir en el recibo de haberes. También le corresponderá en este caso al trabajador camionero, en general son trabajadores que trabajan a larga distancia, cuando el trabajador deba pernoctar, es decir, pernoctar, dormir fuera del lugar de su residencia habitual, en virtud también de estas características peculiares, también le corresponderá un viático de compensación por gastos por día y por persona, ¿no? De alojamiento, gastos de alojamiento, por día y por persona de 544,43, que esto está obviamente actualizado al mes de abril del año 2020. Esto, bueno, ya vamos a introducirnos más que nada los rubros referentes a los trabajadores camioneros que superan los 100 kilómetros de distancia, es decir, los trabajadores camioneros de larga distancia que superan esos 100 kilómetros, y vamos a especificar una serie de rubros que son muy interesantes a la hora de liquidar los recibos de haberes. Y una serie de contribuciones. Los choferes comprendidos entre las condiciones de labor percibirán en todos los casos las mensualizaciones establecidas en la primera categoría de la presente convención. Bueno, acá hablo básicamente de lo que sería el salario mínimo que le corresponde, el mínimo entre comillas, que le corresponde al trabajador camionero, que es de 42.766,85, es un valor que es actualizado al mes de abril, y por día le corresponderá 1.181,95 centavos. Esta es la categoría base, el salario base que le corresponde a los trabajadores camioneros. Ahora, bueno, atento a las peculiaridades de este transporte automotor que implica unas largas distancias que deban ser recorridas, le corresponderá por kilómetro, en sí, una suma de 2,61 pesos por kilómetro recorrido. Debe ser abonada juntamente, obviamente, con las mensualizaciones, es decir, abonada juntamente con lo que sería el salario base de camionero. Deberá ser retribuida por la cantidad de kilómetros, esos 2,61 pesos por kilómetro recorrido. Y esto también va a impactar directamente también en las horas extras. También va a recibir una retribución especial, una suma de 2,61 por kilómetro recorrido en concepto de viáticos. También va a percibir esto el trabajador camionero, el concepto de viáticos va a recibir otro tipo de retribución por kilometraje, como vimos anteriormente. Y ahora, por ejemplo, en ese caso también las retribuciones van a impactar teniendo en cuenta la actividad que desarrolle el trabajador, porque lo que pasa es que el trabajador camionero se desarrolla en un itinerario muy largo y tiene que, obviamente, dormir, tiene que comer, el empleador tiene que hacerse cargo de los viáticos. Hay un régimen de viáticos especiales que le corresponde al trabajador camionero, que le debe otorgar el empleador antes de realizar el viaje. Antes de realizar el viaje tiene que otorgarse ciertos viáticos al trabajador para que cumpla con ciertos gastos de movilidad. Va a haber momentos en los cuales el trabajador, como dice en este caso la diapositiva, va a haber tiempos muertos en los cuales el trabajador
no va a desarrollar las tareas y se va a dedicar directamente a descansar o de alimentarse o a realizar ciertas tareas que tienen que ver con el mantenimiento del camión y con las tareas de carga y descarga, que eso vamos a verlo ahora más adelante, ¿no? Tiene un régimen de viáticos, como vimos, también se le paga por kilómetro, el régimen de viáticos que debe ser otorgado por el empleador antes de realizarse el viaje al itinerario de larga distancia, se le paga por kilómetro, también una suma que era de 2 pesos y monedas, también que eso está regulado por las escalas salariales, y está actualizado al mes de abril del 2020. Después tenemos con el conductor de larga distancia, normas legales y convenciones vigentes, aceptar realizar operaciones de control de descarga. Bueno, acá es lo que vimos anteriormente. También va a recibir un plus por las actividades de carga y descarga el trabajador camionero, que es un monto de 1.364 pesos con 6 centavos abril del año 2020. Se computará una vez por día, teniendo en cuenta las operaciones de carga y descarga que realice en el lugar de destino el trabajador. Entonces realiza operaciones de carga y descarga. Una vez que al principio de esta operación de carga y descarga debe comunicárselo fehacientemente a su empleador que está realizando ese tipo de operaciones, y ahí de esa manera comienza a percibir por día la suma de 1.364 pesos con 6 centavos por estas operaciones que realice de carga y descarga, esas operaciones en las cuales el trabajador se encuentra absolutamente inactivo, es decir, no está inactivo, no está conduciendo, no se está estresando, no está concentrado en una actividad determinada, y a su vez le corresponde este plus en sus recibos de haberes, específicamente por las operaciones que realice de carga y descarga, que a veces llevan mucho tiempo y también requiere también muchísima concentración debido a los inventarios que deben realizar y los informes que deben ser presentados ante el empleador, ¿no? Con respecto a los descansos, vimos el tema de las interrupciones por los viajes que desarrolla camionero, debe realizar una serie de interrupciones. Esas interrupciones a la quinta hora la debe realizar de media hora, y si supera la media hora pueden ser de 2 horas esas interrupciones. Obviamente eso debe estar notificado directamente al empleador. Y a su vez los descansos están relacionados con el periodo de trabajo. Es decir, que el trabajador camionero puede desarrollar sus tareas durante 5 días y medio. Una vez que cumple esos 5 días y medio con las interrupciones de tareas que le corresponden, obviamente porque necesita descansar durante esos días, le va a corresponder 36 días corridos, es decir, un día y medio de descanso, ¿no? Le va a corresponder 36 días y medio, 36 horas, perdón, o sea, un día y medio de descanso, siempre y cuando cumpla esa jornada de 5 días y medio corridos. Si supera esa jornada de 5 días y medio corridos, entonces será compensado con la cantidad de descanso que le corresponda respecto a horas. Entonces, van a ser superiores a las 36 horas. Obviamente esos descansos, siempre y cuando supere esa jornada. Después tenemos salarios, cargas sociales y beneficios sociales. Hay que tener en cuenta que el trabajador camionero percibe un 1% por antigüedad. El valor jornada diario del transporte de camiones se obtiene por el salario percibido mensualmente sobre la base sobre el coeficiente 24. Con respecto a las normas más favorables, si este convenio colectivo es modificado, se van a aplicar esas modificaciones que sean más favorables al trabajador. Siempre, obviamente, tenemos que tener en cuenta que siempre al trabajador, como sujeto de preferente tutela constitucional, tiene que aplicarse la norma más favorable. El valor jornal diario ya lo vimos, que es sobre el coeficiente diario 24. Y después tenemos ciertos beneficios marginales, ciertos beneficios sociales, que le corresponden licencias por matrimonio, obviamente, en el caso de licencias de 10 días, por fallecimiento de familiares, es decir, fallecimiento de familiares descendientes ascendentes, trabajos temporarios, realizan obviamente trabajos temporarios fuera de su hogar, de su residencia habitual, también le corresponden ciertas licencias, como vimos anteriormente en virtud del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo ante accidentes y enfermedades inculpables. También le corresponden licencias por el nacimiento de hijos. Y después tenemos ciertas disposiciones especiales que hay que tener en cuenta en este convenio colectivo de trabajo, que tiene una serie de rubros que son muy interesantes a analizar. Y hay una contribución solidaria, que es una contribución solidaria a la Federación de Camioneros del 3% sobre el salario percibido por el trabajador camionero. Después tenemos un aporte empresario para el fomento de actividades sociales, que es del 2%, también a la Federación de Camioneros. Un aporte del seguro de sepelio, que es de 1,5% soportado por los trabajadores. Después se van a aplicar las leyes de obras sociales,
y el empleador en este caso, como sabemos en todos los regímenes propios del sector privado o sector público, deberá realizar las retenciones y realizar las contribuciones y aportes específicamente y depositarlos a los organismos de la seguridad social correspondiente. Ahora, con respecto al periodo de prueba, tenemos el artículo, se aplica la ley de contratos de trabajo en su aspecto general, es decir, se aplica esa ley de contratos de trabajo. El periodo de prueba se relaciona con el artículo 92 bis de la ley de contratos de trabajo, que nos dice que obviamente el trabajador va a tener un plazo de periodo de prueba de 3 meses en la actualidad. Bueno, obviamente, pero está muy discutido en la actualidad el periodo de prueba y si se aplica o no, en este caso, la previsión de despedir. Pero está regulado por el artículo 92 bis, es un periodo de 3 meses que le corresponde al trabajador camionero, en el cual se va a analizar, supuestamente el empleador va a analizar la idoneidad, la capacidad que tiene el empleador para desarrollar y cumplir con sus obligaciones, en este caso cumplir con el itinerario, con los tiempos preestablecidos, cumplir con la carga y descarga de los elementos y cumplir obviamente con los ciertos protocolos impuestos para evitar accidentes mientras se conduce. Ahora bien, esto es un concepto, ya más o menos para cerrar la idea. La otra vez estaba charlando con Diego por teléfono y me preguntaba por el tema de cómo se probar la cantidad de kilometrajes, ¿no? Esto ya en sede judicial, que me parece interesante añadir en esta cuestión. Estuve viendo, y jurisprudencia acá a nivel nacional no he visto, sí, he visto que en el derecho comparado ya se estaba analizando esta situación mediante la introducción de medios informáticos, y he visto, por ejemplo, que ellos, bueno, llaman el tacógrafo para analizar la cantidad de kilometraje recorrido, en ese caso era por un flete, en mi caso era por un flete, puede ser también aplicado a transporte de cargas de mediana o larga distancia, para analizar la cantidad de kilómetros recorridos y para hacer una liquidación respecto a esa cantidad de kilómetros, porque nosotros vimos con anterioridad que la cantidad de kilómetros es necesaria, es interesante para que aumente el salario del trabajador. Entonces, para analizar esa cantidad de kilómetros, algunos analizaron directamente el tacógrafo y otros en virtud del sistema de GPS. Cierta jurisprudencia ha sostenido que es muy interesante también o basarse en datos objetivos expedidos por Google Maps. Es decir, que con Google Maps ya se puede determinar, mediante también obviamente una pericia informática específica sobre el GPS aplicado al camión, porque obviamente todos los camiones ahora tienen GPS y están absolutamente controlados, tienen radares para controlarlos. Entonces, mediante la utilización de lo que sería la herramienta de Google Maps, podemos determinar la cantidad de kilometraje que un camión ha recorrido y el itinerario trazado por el mismo. Con respecto a la jurisprudencia es conteste porque vimos con el tema de los viáticos. Los viáticos tienen un carácter remuneratorio o tienen un carácter no remuneratorio. Bueno, los fallos plenarios, la cierta jurisprudencia de Capital Federal ha concebido que los viáticos otorgados a los trabajadores camioneros no tienen un carácter remuneratorio, entonces no van a poder utilizarse en la liquidación en base al artículo 45 de la antigüedad. Entonces, al no tener carácter remuneratorio, no puede utilizarse como un elemento para realizar liquidaciones en base al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, y esto se realiza también directamente con el artículo 106 de la Ley de Contrato de Trabajo, que nos habla de la naturaleza también de los viáticos y de las retribuciones que le corresponden a los trabajadores por comida, porque en realidad el convenio colectivo de trabajo concibe que esos viáticos no son remuneratorios, concibe que esos viáticos en realidad no tienen carácter remuneratorio y se relacionan directamente con la cantidad de dinero que le otorga el empleador a la alimentación, a la comida que le corresponde al trabajador camionero, ¿no? Eso es, la doctrina está contesta en ese sentido, la doctrina es pacífica en ese sentido, y no encontré ningún tipo de doctrina que esté en contra de la naturaleza de los viáticos, ¿no? De los camioneros otorgados a los camioneros. Bueno, hasta ahí, y quería introducir un tema más, ahora que es un tema bastante complejo y que genera ciertos conflictos, que tiene que ver con el conflicto entre lo que sería la aplicación de este convenio colectivo de trabajo, el 4089, y la actividad relacionada, realizada por lo que sería Mercado Libre. Porque Mercado Libre en realidad se está aplicando lo que sería, está teniendo mucho peso el sindicato de cargas y descargas, y Camionero le quiere aplicar lo que es la categoría de logística. Y ahora se está generando cierto conflicto respecto a eso. Si es logística, se aplica cargas o descargas, teniendo en cuenta los beneficios que se puede llegar a obtener mediante la aplicación, obviamente, de este convenio colectivo tan especial, caracterizado por una serie de aumentos de acuerdo al itinerario realizado por camioneros,
referidos a los viáticos, referidos también al pernocte, y también referidos a la carga y descarga de mercadería. Entonces, este convenio colectivo implica una serie de, entre comillas, plus o de bonificaciones por todas las actividades y kilómetros recorridos, teniendo en cuenta que el trabajador camionero está absolutamente expuesto a una serie de riesgos que tal vez a mediano plazo o a corto plazo no puedan percibirse, pero a largo plazo esto va a impactar en su salud psicofísica y su integridad, tanto extrapatrimonial como puede ser hasta patrimonial, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. No, por favor, excelente, Sergio. La verdad, te felicito por el trabajo, sé que es complejo, me ha tocado, seguramente a varios colegas que estoy viendo aquí en el chat, nos ha tocado, porque nos hemos consultado y demás, analizar este convenio, el 4089. La verdad que me sorprende eso de que los viáticos son considerados no remunerativos y no incluidos en el 245. Vos sabés que estuve buscando bastante jurisprudencia en contra y no encontré nada. Sí. Bueno, tengamos en cuenta que por eso, ya que hago la publicidad de mi grupo de jurisprudencia, tengamos en cuenta que muchas veces hay cierta jurisprudencia que no suele publicarse, digamos, en los medios masivos jurisprudenciales. Claro. No veo muchas veces Sala 3, o bueno, ahí viste Sala 9, pasaste un fallo, pero no veo mucho Sala 6, o bueno, por ahí ciertos tribunales de la provincia, pero igualmente excelente. Me quedo con varias cosas, Sergio, para reflexionar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la responsabilidad solidaria. Es muy importante aquí tener en cuenta que muchas veces solemos incoar, vamos a decir, un reclamo contra el empleador directo o inmediato, ¿no? Soy chofer, qué sé yo, de primera categoría, y le hago, digamos, un reclamo al fletero que es dueño del camión. Acá me parece que también es importante saber qué es lo que traslada y a su vez a quién responde ese camión, ¿no? Ese flete. Por ejemplo, bueno, vos sabés que nosotros tenemos en el tribunal, donde vos también estás, ciertas demandas donde incluimos vamos a decir, ciertas empresas que debido a que el camionero siempre traslada, vamos a decir, mercancías en beneficio de una empresa determinada. ¿Sí? Me queda esa reflexión de que además los colegas piensen a ver si se puede, digamos, incluir el artículo 30, o por qué no el 31, ¿no? El conjunto económico, ante este tipo de convenio 4089. Otra de las cosas que si me permitís, digamos, resaltar o subrayar ante tu excelente exposición, es la diferencia, ¿no?, de este convenio, como muy bien vos decías, es por 24 días el jornal, o sea que aquellos que quieran, digamos, ver cuál es el monto del valor hora común para después multiplicarlo por el valor al 50 o al 100, tenemos que saber que es no dividido 48 horas si quieren hacer el valor de la hora común semanal, sino por 44, o no dividido por 200, que es lo habitual, sino por 192. Claro. Después otra de las cosas también es, ¿qué pasa cuando un trabajador, y vos ahí yo tenía esa duda, te la iba a plantear, y vos muy bien, antes que yo te pregunte y lo planteaste, lo comentaste, cuando por ejemplo soy camionero y tengo el camión en mi domicilio y tengo que dirigirme a, no sé, 10 kilómetros para a partir de ahí empezar a hacer el traslado de la mercadería, porque digo, pensaba en lo que es un accidente in itinere o digamos un accidente de trabajo, ¿no? Sabiendo Claro. que el accidente in itinere uno puede hacer el reclamo solamente sistémico y el de accidente de trabajo podemos hacerlo también como reparación integral. Y muy bien vos hiciste la aclaración de que, bueno, cuando es del domicilio al lugar de trabajo, es en trayecto, sería en itinere. Ahora bien, cuando es desde otro lugar que el camionero tiene que salir, ya es todo parte del trabajo, ¿verdad? Ahí sería, imaginando un accidente de trabajo. No sé si tienen algunos colegas algunas consultitas, creo que vi
aquí algunas preguntitas, ya te las voy a indicar. Me parece que en una ya la contestaste. A ver, Mirta Copes te preguntaba si esos viáticos son remunerativos. Cuando vos estabas comentando, bueno, ahí ya compartiste la jurisprudencia, pero no sé si querés explayarte acerca del tema. No, lo que pasa, la doctora, contestándole a la doctora Copes, es que estuve buscando jurisprudencia respecto a si son remunerativos o no remunerativos. Y en general la jurisprudencia es pacífica en Capital Federal, ¿no? Lo que está viendo en Capital Federal, en las cámaras decían directamente que no son remunerativos y por lo tanto no pueden ser contemplados para realizar la liquidación por el artículo 245. Entonces ahí estamos como, está complicado el asunto con respecto a esa jurisprudencia. En virtud también del artículo, hay que ver el artículo 106 de la Ley de Control de Trabajo, que nos habla de los viáticos, si mal no recuerdo, y ellos dicen que los viáticos hay que sumarlos al dinero que le otorga el empleador para la comida y no es algo que impacta directamente los rubros remunerativos. Entonces la jurisprudencia en ese sentido es bastante pacífica. Pacífica entre comillas porque busqué bastante jurisprudencia, son de distintas salas y no sé qué opinará otro tipo de salas, pero es por lo que yo estuve indagando, no es una cuestión que estuve viendo y cuando hablas de jurisprudencia referida al convenio colectivo de trabajo, hay discusión con respecto a los rubros, si son remunerativos o no remunerativos, y en este caso los viáticos, por lo que vi, en general se lo está considerando jurisprudencialmente como no remunerativos. Claro, igual tengamos en cuenta el fallo de la Corte Pérez Condisco, ahí cómo podríamos jugar, ¿no?, con esa situación. El doctor Pablo Zavala pregunta o dice, ¿se toma como prueba de kilómetros recorridos el seguimiento satelital? Si se lo solicita a la empresa de custodia, no sé, Pablo, ¿querés ampliar? Ahí te doy micrófono, a ver. O no sé si. O abrilo vos, Pablito. Si podés ahí abrir el Ahora micrófono. sí. ¿Me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Bueno, sí, doctor. Gracias primero por la disertación, así que eso en principio, ¿no? Y la pregunta vamos a ser la siguiente, ¿no? Con respecto a la... Como ahora casi la mayoría de los camiones utilizan el control satelital, si eso se puede solicitar a la empresa, ¿no? Porque hay casos que, por ejemplo, les cuento un caso personal, la persona, el conductor, el único autorizado para manejar ese camión era él. Sí. Entonces se puede pedir a la empresa satelital en la cual solicitarlo, ¿no?, como prueba para poder acreditar la cantidad de recorrido, pues yo creo que eso está en el sistema informático o hay una cuestión que se podría poder presentar, no sé si es algo usual o no. En realidad yo estuve viendo jurisprudencia acá a nivel nacional, no vi solamente jurisprudencia en España, por ejemplo, que parece que están más adelantados en ese sentido, y he visto, por ejemplo, en algunos casos que piden oficios directamente a ciertas empresas de compañías satelitales, que se dedican obviamente al control en ese caso, se puede llegar hasta oficiar. Después también el tema de Google Maps, en una sentencia no de acá, sino de España también, se hablaba de la utilización del GPS, de librar oficios a la empresa Google, a realizar referencias informáticas, referidas a determinados soportes de las empresas que se dedican al seguimiento satelital, ¿no? Claro, Se yo puede llegar le hago este comentario porque muchas empresas, el mismo seguro, ¿no? Depende obviamente el valor de la mercadería, lo obligan, digamos, a transportistas a tener este tipo de control. Entonces, yo, o como trabajador, ¿no?, ¿cómo podrías eso presentarlo como prueba, ¿no? En realidad, una prueba más sería, obviamente. Pero quería saber si había alguna cuestión de esa en el tribunal o si se han planteado de esa forma. O si, no, o si lo tienen. yo todavía no he visto nada, ¿eh? Acá por lo menos a nivel provincial o nacional yo no he visto nada. Sí, estuve indagando para armar esta disertación y también tuve muchas dudas respecto a eso. Pero a nivel jurisprudencial y opinario yo la verdad que no he visto todavía. Y otra pregunta más, doctor, si me permite, doctor Souto. Pero Sí, por favor, ¿cómo no se le sí. voy a permitir a alguien que va a dar una charla el 28 de julio? Ya que está, tiramos el Es un aviso, amigo. Pablito. Bueno, no, con respecto a la planilla de control, de kilómetros, ¿no? Sí. Quería saber, cuál es la formalidad, que uno nos puede servir como prueba en cuanto, si tiene que estar eso homologado por el Ministerio de Trabajo, o cómo es esa formalidad que se debe cumplir, ¿no?, para que sirva como prueba.
Sí, en realidad lo que estaba viendo las planillas sí tienen que estar también con un control del Ministerio de Trabajo y pueden llegar a presentarse como prueba documental. Obviamente está certificado por Claro, los organismos correspondientes. En este caso, el organismo administrativo del Contralor con el Ministerio de Trabajo tiene que estar certificado. Y también, obviamente, eso eh, tiene que estar relacionado con otros medios probatorios, porque hasta puede ser conseguido por un magistrado como un indicio de la actividad realizada por el trabajador automotor. Entonces, eso exactamente. tiene que estar también acompañado de otros medios probatorios, como usted bien hablaba del tema de las empresas de monitoreo y control satelital, que se puede llegar hasta Perfecto. oficiar a esas empresas, o también bueno, utilizar ciertos medios electrónicos como Google Maps. Perfecto. Gracias, doctor. Sergio, perdóname, y de la Sí. CNRT, tiene que, digamos, por ejemplo, sé que los camioneros necesitan, además, bueno, por supuesto, del registro profesional, creo que también un registro o un examen, ¿verdad?, de que tienen que aprobar a través de esta Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Sí, ellos también tienen que aprobar por el tema del registro y todo ese tipo de cuestiones. Yo la verdad no indagué mucho con respecto a eso, pero tenía entendido que sí necesitaban una especie de registro especial, pero Perfecto, mucho no perfecto. indagué. Está muy bien. Sí, Otra sí, duda, tienen doctor, que. disculpe, Sí. quiero aprovecharlo digamos, al máximo, disculpe mi atrevimiento. Con respecto, digamos, a las salidas, ¿no? Uno para poder acreditar el tema de migraciones, eso sí, por supuesto, ¿no? Cuando hay una cuestión de que no se pueda, la cantidad de viajes que hace el exterior, ¿no? Si hay una discusión con respecto al tema, migraciones, obviamente que tenemos una prueba como para poder acreditarlo, las salidas y los ingresos. Claro, eso también es un elemento muy interesante y obviamente forma parte de lo que sería la información que puede llegar a brindar los funcionarios públicos. Claro, La que tiene peso la palabra de los funcionarios públicos o las constancias que se puedan llegar a obtener de migraciones. Eso es muy interesante también para realizar. perfecto. Gracias, doctor. No, por favor. Pablo, perdóname, perdón, Sergio. Ya que Sí, estamos, estoy viendo acá, ¿el 28 vas a reiterar la charla sobre Sí, sí, amparos en seguridad social? exactamente. Gracias, Diego, por No, por la... favor, por favor. Gracias a vos y también a Natalia, a tu querida esposa y colega. Sergio, cuando hablabas de las patologías, que la sí, verdad te felicito porque no es algo que se tiene muy en cuenta, pero como bueno, todo colega laboralista, además de hacer, digamos, despido, hace accidente de trabajo. El tema de los microtraumatismos, ¿no? Es lo que vos comentabas, que es lo que suelen tener, así como también los choferes de colectivos y demás. Y que creo que es importante acá resaltar el fallo Colombo, por ejemplo, de la Suprema Corte, que además de no solamente estipular la ley de riesgo de trabajo, un baremo, vamos a decir, bastante eh, escueto, ¿sí?, de un decreto del año 96, bueno, el fallo Colombo nos da la posibilidad a los litigantes poder aprovechar otros tipos de baremos que mejoran la posibilidad de reclamar ante las, digamos, aseguradoras de riesgo de trabajo. Eh, Interesante también bueno, retomo Colombo porque habla precisamente, ¿no?, de una persona, de un chofer, si bien no de camión, pero de empresa de colectivo, que hacía seis viajes, trabajaba 6 días a la semana y trabajaba 16 horas. En una situación que vos mencionaste, que vos dijiste, tienen patologías columnarias sí, y a su vez también tienen cardíacas y depresión y demás, ¿verdad? claro, Los también choferes tiene. de camión. Sí. Por el tema también, con respecto a la patología de las vibraciones, había leído un médico legista, un artículo muy interesante, él decía que las vibraciones, no como enfermedad listada, solamente te abarca los problemas cervicales y lumbares, me parece, que es lo que decía este médico Ujú. legista. Y las vibraciones en realidad afectan no solamente la parte cervical, la parte lumbar, sino también afectan a los dorsales y a las articulaciones de los brazos. Entonces también eso es una de las discusiones doctrinarias y jurisprudenciales que se puede llegar a dar, si se abarca, si esas vibraciones, que se llaman vibraciones de cuerpo completo, abarcan no solamente el sector lumbar cervical, sino que también tendría que supuestamente abarcar el sector lumbar, ¿no? Y después, perdón, el sector dorsal y de los brazos y de las articulaciones superiores. Y después también, respecto a las enfermedades cardíacas, también hay muchos trabajadores camioneros que tienen problemas cardíacos, problemas
derivados del estrés, ¿no? Del grado de concentración que tienen que tener respecto al camino que están realizando, tienen que tener mucha concentración. Esto genera mucho estrés, genera que el camionero se alimente muy mal, tenga periodos muy cortos de descanso, y esto va a repercutir en la salud coronaria. Va a tener problemas cardíacos y problemas de exceso de colesterol, por ejemplo. Así que bueno, eso es una de las cuestiones a tener en cuenta a la hora de realizar lo que serían las enfermedades listadas o no listadas, y hacer los correspondientes reclamos. Excelente, Sergio, excelente, te felicito, la verdad, por la disertación. Marcela Maggi dice, ¿existen trabajadores que llevan planillas de control particulares? ¿Podrían además adjuntar tickets de peaje? Claro, claro, por supuesto. Claro. Así que bueno, la verdad, maravilloso, me encantó. Me ayudaste, ahora voy a hacer un montón de reclamos de camioneros del 4089. Nos ayudaste un montón, seguramente a muchos colegas. El convenio de camioneros muy complejo, como muy bien vos definiste, tiene, digamos, la parte general y también tiene la parte especial, que son como 5 o 6 especies de subconvenios, y que, bueno, la verdad que hay que leérselo todo, hay que analizar todo. Yo tengo un caso donde planteo hasta más allá de Bisotti, porque el 245 con las horas extras, o sea, imaginemos un camionero que trabaja 3, 4 días seguidos, va hacia al interior y hace distribuciones por todo el país, tiene un montón de horas extras que encima además hay que insuflarle el recorrido, todo esto, lo que vos nos estuviste enseñando, es muy interesante la liquidación, digamos, que puede llegar a darse, ¿verdad? Sí, es muy, muy interesante. Igual, si quieren los colegas, yo tengo después, que nos vayan pasando por el grupo de laboralistas, si nos mando un correo o algo, tengo liquidaciones de liquidaciones distintas. Aparecen, por ejemplo, los rubros, las actividades que estaba realizando el camionero, en qué días, por ejemplo, porque el día del camionero es muy importante para liquidar. Tengo un amigo que hizo varias liquidaciones en una demanda y introducía el tema del día del camionero, porque se genera obviamente un aumento importante a la hora de liquidar. Y es como decís vos, cuando hablamos de conceptos de remuneración, también es importante destacar que como hay que defender la posición del fallo Pérez Condisco y el artículo 1 del convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, un concepto amplio de remuneración. Cuando hablamos de viáticos, bueno, hay que pelear con el concepto de ese amplio de remuneración y usarlo para ese tipo de cuestiones y reclamos al considerar los viáticos como remunerativos. Y después tengo algunas liquidaciones que, si bueno, cuando lo precisen, yo en el grupo las voy subiendo, y voy a subir obviamente también el PowerPoint. Perfecto, perfecto, Sergio. Queda lo último, cuando un chofer de camión, por ejemplo, de supermercado, o de, por ejemplo, materiales de la construcción. Creo que esos son dos casos así que no prevalece, me parece, el 4089, ¿verdad? Para los camioneros, para, digamos, los boyanos, vamos a decir, ¿no? Dice, todo vehículo que funciona a ruedas tiene que ser de camionero, o sea, del 4089, pero creo que en estas son dos situaciones que no correspondería que sea el 4089, ¿verdad? Sí, así hay muchas discusiones con respecto a eso, y es como decís vos, hay que aplicarlo de forma amplia, el 4089, son empleados de comercio, son camioneros, y ahora está con esta discusión también. Y obviamente, para mí, siempre la idea es aplicar el convenio más beneficioso del trabajador, tratar de encuadrarlo en ese convenio. Hay muchas discusiones respecto al encuadre que se puede llegar a realizar. Ahora está el conflicto ese, como mencioné en la última parte, si son camioneros o no, forman parte de lo que sería el convenio colectivo de carga-descarga, o forman parte del convenio 489 en lo referido a logística, ¿no? Lo del mercado libre. Pero bueno, siempre están esas pujas que en realidad tienen que ver con pujas de poder e intereses, y con que el empleador muchas veces quiere siempre pagar a la baja, quiere tener un régimen más de protectorio en vez de protectorio, y bueno, en esa tarea están los abogados laboralistas, ¿no? Para luchar, para pelear por los derechos de los trabajadores. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Sergio, Bueno, muchísimas gracias por tu disertación. Muchas gracias, por supuesto, a ustedes, estimados colegas. Y bueno, posiblemente el martes me toque a mí hablar sobre la ley de riesgo de trabajo, cálculo, más que nada, ustedes saben que a mí me gustan mucho los números, sobre la ley de riesgo de trabajo a nivel sistémico. Voy a estar posiblemente compartiendo con el Colegio de Morón y vamos a ver si hacemos un simultáneo con Moreno.
Perfecto. Si no se puede, bueno, los invito igual. Y no se olviden que el viernes próximo, bueno, va a estar también el doctor Formaro con el doctor Galeazzi. Pablito, vos, el 28, ¿qué día es? También vas a estar el viernes. El viernes. Sí, porque... No, el martes. El micrófono, Pablito, sí. Ya que está, viste, damos publicidad a todas las actividades del colegio. El Dale. viernes también las das vos, Pablito, Sergio, ¿no? Sobre procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y vos el martes, Pablo. Perfecto, el martes 28. Así que bueno, estimados colegas, gracias por estar siempre y bueno, nos veremos próximamente, ya publicaremos las próximas actividades. Nos estamos viendo. Nos vemos. Chao, gracias. Gracias.